Listo. Imaginémonos que tenemos un carrito de juguete o uno de supermercado, más o menos así, ¿verdad? Tiene sus rueditas, etcétera. Y este carro, en este momento, tal y como está, es un carro que se encuentra quieto. Un carro que se encuentra totalmente quieto en el piso. Obviamente, esto no está en el aire, está en el suelo, en un piso. Como está totalmente quieto, eso implica que su velocidad inicial, ¿cuál es su velocidad inicial, niños? Si está totalmente quieto. Romina, correcto. Una velocidad de 0 metros sobre segundo. Ok, pregunta obvia, pero con esto partimos. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿O qué tiene que hacer cualquier persona? ¿O qué tiene que pasar para que este carro empiece a moverse? ¿Qué tiene que pasar para que ese carro empiece a moverse, empiece a rodar? ¿Qué tiene que pasar? Es algo intuitivo. Imagínense, usted está en un supermercado y en un carro. Está quieto. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que empiece a moverse? Patrick. Ok, o sea, alejémonos un poquito del lado físico. O sea, yo con mis manos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi cuerpo? ¿Qué tengo que hacer? Damaris, empujarlo. Esa es la respuesta. Yo puedo empujarlo. Y ahora sí viene lo que dijo Patrick. Empujar implica aplicarle una fuerza. Y yo puedo con un carrito de supermercado moverlo de dos maneras distintas. Si cojo mi mano y yo lo jalo como si estuviese jalando desde la parte delantera, o por otro lado, si lo empujo desde la parte trasera. Ambas maneras va a hacer que el carro empiece a moverse. Muy bien, entonces yo empiezo a empujar el carro y el carro empieza su velocidad, empieza a crecer. Viene otra pregunta, un poquito también obvia. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo, si quiero que el carro vaya muy rápido, quiero que el carro vaya volando, ¿qué tendría que hacerle? ¿Qué tendría que hacer si yo quisiera que el carro vaya más y más y más y más y más rápido? Vaya casi como un carro de verdad. ¿Qué tengo que hacer yo, la persona, el comprador, para lograr esto? ¿Qué tendría que hacerle ese carrito si quiero que vaya más rápido? Madeleine. Ya, ¿y cómo hago eso con el carrito? O sea, ¿cómo hago que esa velocidad aumente? ¿Qué tengo que hacer yo con mis manos? O sea, empujarlo más y más fuerte, correcto. Entonces estamos encontrando una relación entre estas dos ideas. Si yo empujo un carro, hago que empiece a moverse, ¿sí o no? Y si yo lo empujo más y más fuerte, voy a hacer que la velocidad aumente más y más y más. Aumente más y más y más. Llegará un punto en el que yo humanamente no podré empujar más porque uno se cansa, uno es débil, uno no es tan fuerte o simplemente no se puede. Pero existe una relación entre la fuerza y la velocidad. Entonces, si está la velocidad en cero, significa que no hay fuerza que lo haga. Y tiene sentido. Un carro está solo, nadie lo está empujando, está quieto. Pero si empieza a aumentar la fuerza empieza a aumentar, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad también empieza a aumentar. Aumentan de manera proporcional. Eso significa, aumenta la fuerza y aumenta la velocidad. Si una crece, la otra crece. Entonces llegamos a una conclusión. La fuerza crea, o para que algo se mueva tiene que haber una fuerza que lo empuje o que lo esté moviendo. Esa es la idea
de esta segunda ley de Newton. Para que algo se acelere o se mueva, para ponerlo, debe existir una fuerza que cause ese movimiento. Tiene que haber algo que esté haciendo mover el objeto, esa persona o esa cosa, ¿verdad? Ahora, esta parte de acelerar es interesante porque nosotros ya estudiamos la aceleración. Aceleración significa variación de velocidad en el tiempo o una velocidad final menos una velocidad inicial en un tiempo determinado. Y tiene sentido. Si este carrito pasó de 0 metros por segundo a cuando yo lo estoy empujando a una velocidad final, digamos, de 10 metros por segundo, tuvo que haber algo que vaya sumando 1, 1, 1, 1, 1, hasta llegar a esta velocidad. Tuvo que haber algo que incrementó la velocidad. Y ese algo se llama aceleración. Cosa que ya estudiamos en el quimestre pasado. Vamos a retomarle en este tema por si acaso. Entonces, todo eso nos lleva a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece lo siguiente. Si un objeto se está moviendo, la aceleración con la que se está moviendo es directamente proporcional a la fuerza o a la suma de las fuerzas que están siendo ejercidas en esa fuerza. Todo esto multiplicado por la masa. Repito la definición. La aceleración, es decir, qué tanto se mueve un objeto, está directamente relacionado con las fuerzas que se ejercen en ese cuerpo o en ese objeto, vamos a decirle en ese objeto. Esta es la famosa segunda ley de Newton y es de las más importantes de la física. Yo diría que es la ley más importante de todo este año que hemos visto. Sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La aceleración, que tanto se mueve un objeto, está directamente relacionado con las fuerzas que se ejercen sobre ese objeto. Regresemos al ejemplo del carrito. Si un carrito está quieto, pregunta, ¿cuántas fuerzas están ejerciéndose sobre él? Pregunta para ustedes, un carrito está quieto. ¿Cuántas fuerzas se están aplicando sobre el carro? Ojo, esta es la parte importante. Que se ejercen sobre o en ese objeto, o sea, fuerzas externas que se ejercen. ¿Cuántas fuerzas hay aquí en un carrito que está ahí en el piso, en el suelo? ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas personas hay empujando? ¿Cuántos niños hay jalando? ¿Cuánto viento está empujando? Madeleine. La fricción, el peso y la fuerza normal. Ok, vamos desglosando eso. Es verdad, hay una fuerza normal y hay un peso. Eso es cierto. Sin embargo, hay que entender que este carrito no va a saltar. No va a saltar. Estas dos fuerzas se van a cancelar porque están, si ven, están una hacia arriba y otra hacia abajo. Se cancelan y hacen que el carro no se mueva. El carro no está saltando de arriba a abajo. Hablando de izquierda a derecha. La fricción, es verdad que puede haber fricción, sí. Pero la fricción únicamente se ejerce cuando ya el carro se está moviendo. Cuando el carro se está moviendo puede haber fricción. Pero ahorita que está quieto, les pregunto, ¿existe alguna fuerza que lo esté empujando?
¿Existe alguien que esté jalando ese carro? ¿Existe alguien que esté empujándolo, Doménica? No te escuché. No hay. No hay. Correcto. Si la sumatoria de fuerzas no hay ninguna fuerza, eso es igual a cero. Eso significa que la aceleración es igual a cero y eso significa que el carro no se está moviendo. No se está moviendo. Puede parecer muy obvio, pero esta obviedad es los pilares de la dinámica. Si algo es simple, si algo está quieto, es porque nadie lo está ni jalando, ni empujando, ni haciendo nada. Es simple. Si algo está quieto, es porque no hay fuerzas que actúen sobre él. Ojo, actúen sobre él. Fíjense que el peso y la normal salen del cuerpo, salen, van hacia afuera. En cambio, las otras fuerzas entran si alguien lo estuviese empujando, por así decirlo. Muy bien, vamos a analizar algunos escenarios que van a ser planteados en este tema. Y aquí sí necesito que ustedes agarren porque aquí viene lo bueno. Vamos a ir a algunos escenarios bastante sencillos. Regresemos al carro. Para hacerlo más sencillo por el gráfico, simplemente voy a dibujarlo como una pequeña caja. Aunque ustedes saben que es un carro, o es una persona, o es un niño, puede ser lo que quieran, ¿verdad? Vamos a decir que este carro tiene una masa m, porque debe tener masa. No es aire, hasta el aire tiene masa. Tiene una masa, simplemente. Y digamos que hay una persona que va a jalar este carro en esta dirección, va a jalarlo aquí. Va a jalarlo con una fuerza de una cantidad n de newtons. Yo no sé cuántos newtons son. Pueden ser 1 newton, pueden ser 10 newtons, pueden ser 37.pi newtons si quisiera. Bueno, eso no tiene sentido. 37 newtons puede ser la fuerza que yo quiera, la fuerza que yo desee. Entonces viene la pregunta. Ojo, no existen más fuerzas alrededor. Vamos a decir que la superficie es lisa, es decir, es hielo. Estamos sobre hielo, vamos a decir. Entonces la pregunta que se hace es, ok, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Entonces, recordemos, está la cajita y empieza una persona a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo. Cuando hace que se jale, esa caja empieza a moverse, empieza a aumentar su velocidad. Ok, empieza a jalar la caja, empieza a moverse, empieza a ganar velocidad, y si hay velocidad hay aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo esa aceleración? Bueno, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. No es tan complicado, únicamente tengo esta fuerza que actúa hacia la derecha, tengo la fuerza normal y tengo el peso. Ok, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en ambos ejes, eje X y eje Y. Voy a empezar por el eje Y. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero. ¿Por qué? Porque como dije antes, mi caja no va a saltar. Mi caja no se va a mover de arriba a abajo. No. Mi caja simplemente se está moviendo de izquierda a derecha. Si la caja saltara, diera saltos, ahí sí yo tendría que analizar otras cosas, pero no. La caja en el eje Y queda intacta. Fuerzas que van para arriba, la normal. Fuerzas que van para abajo, el peso. Igualando, yo puedo decir que la normal, esto pasa al otro lado a sumar, es igual al peso. La normal es igual al peso. ¿Soy yo o voy a ir aquí? Bueno, entonces normal igual al peso. Normal es igual al peso. Así de simple. Ahora, vámonos al eje X, que es el que me importa. Ahora bien, esto se está moviendo. Yo no puedo decir que es cero, porque si fuese cero esa cosa estaría quieta.
o con velocidad constante, pero eso no vamos a analizar eso. Esto se está moviendo, así que debe ser masa por aceleración. En X, en el eje X, en el eje horizontal, ¿cuál es la única fuerza que existe? Solo existe esta fuerza F. F que va hacia la derecha va a ser positiva, igual a masa por aceleración. ¿Ya? Y si yo quiero obtener la aceleración, quiero obtener esto que está aquí, simplemente esto que está aquí multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me quedaría que la aceleración es igual a la única fuerza dividido para la masa. Y ahí tenemos un escenario, el escenario más simple de todos. El escenario más simple de todos. ¿Ok? Una cajita, estamos en hielo, no hay fricción y yo quiero conocer la aceleración. La aceleración es simplemente esa fuerza dividido para la masa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, Damaris? Es que me perdí. ¿Podría repetirlo para entender mejor? ¿En qué parte específicamente, Damaris? En la parte después de. Ay, el que está de izquierda, que con morado. Aquí. Sí. A ver, vale. Entonces, habíamos dicho que la suma, ya analizamos, tenemos que analizar los dos ejes. El eje vertical, el eje de las Y, y el eje horizontal, el eje de las X. En Y ya vimos normal arriba, peso abajo, normal arriba positivo, peso abajo negativo, este pasa a sumar y queda de esta manera. Esto no me da más información, no me sirve esto en realidad. Es cero porque la caja no está saltando, o yendo de arriba para abajo, simplemente se mueve hacia la derecha. En X, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Aceleración. La masa y la aceleración. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando de manera horizontal? Es esta que está aquí. Esta es la única fuerza que está actuando en el eje horizontal. Así que es la única, no hay más. No puedo inventarme otra fuerza. Es la única que está. Entonces, ya tengo esta ecuación. Yo quiero saber con qué aceleración se está moviendo. Así que tengo que despejarlo. Esto aquí que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Así que me quedaría fuerza dividido para la masa es igual a la aceleración. Pero como a mí no me gusta ponerlo de esta manera, simplemente le doy la vuelta, puedo hacerlo. La aceleración es igual a la fuerza dividido para la masa. Y esta es la manera de calcular la aceleración en este caso puntual. En este caso puntual. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿No? Bueno, ahora vamos a meterle más condimento al ejercicio. Vamos a ver el mismo escenario. Tenemos la cajita, tenemos lo mismo, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora a la persona que está aquí con la caja no se le ocurre jalarlo, lo estaba jalando desde aquí, desde aquí. Ahora se le ocurre hacer lo siguiente. Se le ocurre jalarlo desde aquí arriba. Yo les pregunto, y si ustedes ya tienen una idea, ¿qué creen que va a pasar?
Ahora, ¿qué se nos añade ahora? Ya creo que a este punto deberían tener una idea de qué es lo que va a pasar. Romina. No, la gravedad siempre está. La gravedad está en el peso. Aquí está la gravedad. La gravedad siempre está presente. No, esto no es, esto por si acaso, esto no es una cuerda, no es una cuerda. Esto representa la fuerza que está ejerciendo la persona. Esto no es una cuerda, por si acaso. Voy a darles otra pista. Tiene que ver con esto que voy a poner aquí. ¿Qué se nos va a añadir ahora? ¿Alguien? Bueno, esto de aquí, cuando fíjense la diferencia en cómo está la flecha aquí, el vector de la fuerza. ¿Cómo está la fuerza aquí y cómo está la fuerza en el primer escenario? ¿Qué diferencia notan ustedes en el primer escenario y en el segundo? ¿No? Y ahora, ¿ya se dieron cuenta de qué cosa va a aparecer? Damaris. El ángulo. École. Ahora vamos a añadirle un ángulo. Vamos a añadirle un ángulo a esto. Es decir, ahora la persona ya no está jalándola horizontalmente, ahora le va a meter un ángulo. Yo les había enseñado que cuando hay un ángulo siempre yo voy a tener que hacer algo con la fuerza. Espero que se acuerden qué es lo que siempre se hace cuando hay un ángulo. Yo les dije y lo estudiamos. ¿Qué se hace siempre o qué se hará siempre que ustedes vean que una fuerza o un vector tiene un ángulo? ¿No? ¿Se recuerdan más o menos de esto? ¿No? ¿Sí? Madeleine. En Y se sacaba el coseno del ángulo y X coseno. Las componentes del vector. Correcto. Cuando yo tenga un ángulo con un vector, siempre le tendré que sacar componentes. En el caso, en el caso puntual del peso, de lo que puse hace un ratito, ahí sí es como yo le expliqué, pero acá es de otra manera. Acuérdense que fx, este está pegadito al ángulo. Cateto adyacente. Adyacente implica coseno. F coseno del ángulo. Y acá va a ser, voy a ponerlo más acá. F seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Voy a poner esto más para acá. Cuando yo tengo una, ya no lo estoy jalando el carrito del lado acá, miren, como que los hubiese jalado solo de este lado, así. Ahora lo voy a hacer con un ángulo. Yo tengo que descomponer este ángulo en dos. Este ya no me sirve. Lo descompongo en X y lo descompongo en Y. En X y en Y. Y ahora sí, sigo haciendo las otras fuerzas que habían. ¿Qué otra fuerza hay? Yo tengo la normal.
y yo tengo el peso. Ujú. Muy bien. Y vamos a hacer que ahora sí existe. Bueno, no vamos a hacerlo en eso. Ahora sí. Hago nuevamente la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Sumatoria de fuerzas en Y sigue siendo cero, niños, porque esta caja sigue sin saltar. Ahora, vean el diagrama de cuerpo libre que hice. Yo les pregunto, ¿cuántas fuerzas va a haber en Y? ¿Cuántas fuerzas va a haber en el eje Y? Cuéntenlas, ¿cuántos vectores hay en el eje Y? ¿No? Muy difícil. Ok, tengo la normal, pero es la única que existe verticalmente. ¿Qué pasa con el peso? También lo tengo. También tengo el peso. Aquí está la flecha apuntando para abajo. ¿Y qué otra flecha tengo? Tengo esta y tengo esta. Y también tengo la de aquí. Tengo tres fuerzas que apunta para arriba. Fuerza por el seno del ángulo. Y todo esto igual a cero. Repito, tengo tres fuerzas ahora, porque este que estaba aquí en negro ya no vale, no le paro bola. Sino que ese se me divide en dos. Como si se separara en dos. Uno que va a ir a la horizontal y otro que va a ir a la vertical. Y ya tengo tres fuerzas que están en Y. Normal, peso y la componente en Y de la fuerza. Y esto es igual a cero. Y ahora hago lo mismo, sumatoria de fuerzas, pero en X. En X sigue siendo masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en X se me va a mover. Esta fuerza va a hacer que se mueva. Así que cuento, ¿qué fuerzas tengo? Sigo teniendo una. Esta de aquí. Esta que está aquí. Ojo, las fuerzas solo las medimos si son horizontales o verticales, nada más. Las fuerzas diagonales no se cuentan, por eso tengo que descomponerlas. Por eso a esta fuerza yo no le paro bola, porque no me sirve. Yo las fuerzas o las sumo en X o las sumo en Y. O son vectores horizontales o son vectores verticales. No hay vectores diagonales aquí. En este caso tuve que descomponerlo por este ángulo. En uno horizontal y en uno vertical. ¿Cuál es la única fuerza que existe? Esta que está aquí. La fuerza por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la masa por aceleración. Nuevamente, quiero despejar la aceleración. Esto que está aquí pasa a dividir. Y me quedaría que la aceleración sería igual a la fuerza dividido coseno del ángulo dividido para la masa. Nada más. Nada más. Uy, tengo que abordar tres escenarios más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? Niños, es ahora cuando las preguntas son totalmente válidas. Si no, yo asumo que todo se entiende. Damaris, ¿Puedes volver a explicar otra vez para entenderme? ¿desde qué parte, Damaris?
casi la última parte, donde ya vemos que la fuerza que vale la fx del coseno y el ángulo. Ya. Hice lo mismo que hice acá. Una vez que ya tengo esta fuerza, es la única, fíjense, no hay más. No existe otra. Es la única fuerza que hay. No me voy a inventar otra. Fuerza por el coseno del ángulo es igual a la masa por aceleración. Nuevamente, quiero despejar. Así que esta m que está aquí, la mando abajo. Esta m pasa abajo. Y me queda fuerza coseno del ángulo arriba. Esta m bajó. Y la aceleración es lo que yo quería obtener. La aceleración. Y este sería un segundo escenario. Cuando ahora ya no estoy jalando la sola horizontal, sino ahora con ya un ángulo de inclinación. Este sería mi segundo escenario, por así decirlo. Y ahora vamos a ver un tercer y último escenario que también puede pasar. Y en realidad este es el que más pasa. ¿Qué sucede cuando ahora yo tengo lo siguiente? Por eso les dije que esta clase es medio pesada, así que necesito toda su atención. O sea, todas las fórmulas hay que utilizarlas, sí. O sea, todo lo que estoy anotando es válido. Yo preferiría que ustedes hagan este razonamiento, o sea, no simplemente que copien la fórmula, no, sino que hagan la lógica. Sumo todas las fuerzas en Y, ok, ¿cuáles son en Y? Tengo esta, tengo esta, tengo esta. Arriba, arriba, abajo, igual a 0. ¿Por qué 0? Porque esto no salta. Acá, tengo fuerzas. ¿Cuál es la fuerza que tengo? Solo tengo esta que está aquí. Así que esto es igual a la masa por aceleración y lo despego, nada más. O sea, la clave, como yo les dije el parcial pasado, el diagrama de cuerpo libre lo es todo en este tema. El diagrama de cuerpo libre es todo. Así que si ustedes no entendieron bien ese tema, les recomiendo que lo vuelvan a ver. Finalmente, vamos a hablar ahora de qué pasa cuando yo tengo una superficie rugosa. Es decir, va a haber fricción. Recuerden que la fricción es eso que nos dice qué tan rugosa es una superficie. Qué tan rugosa. La fricción, si no se acuerdan, se calcula de la siguiente manera. Mu por N. Mu es la fuerza, perdón, N es la normal, la de toda la vida. Mu es un valor que va desde 0 hasta 1. Y me dice qué tan rugosa, qué tan áspera es la superficie. Una matriz lisa como el hielo tendría un valor de 0 aproximadamente. Una calle como las de mi lindo país, que son puro bache, tendría un 1, o sea, pero muy rugosa. Mientras más crezca este número, más rugoso, más difícil será para las cosas moverse ahí. Así que vamos a ver ahora este caso. ¿Qué sucede cuando tengo una caja, la estoy jalando con un ángulo y para colmo hay fricción? Entonces, la estoy jalando con un ángulo, ¿ok? Listo. Aquí hay un ángulo, esta es mi fuerza y yo sé que aquí hay fricción. Armemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Algún voluntario que le gustaría hacer conmigo el diagrama de cuerpo libre? La verdad, Maris. Maris. Tengo que decir la fuerza. Sí, por favor. Fuerza normal. Ok, tengo la fuerza normal que va para arriba. Tengo el peso que va para abajo. Muy bien. Otra. Fricción. ¿Dónde iría la fricción? Para adelante. Para acá. ¿Sí o no? Ok.
¿Qué otra fuerza faltaría? ¿O qué tendría que hacer? ¿Qué faltaría antes de seguir? Me faltan dos fuerzas. Más fuerte. Me faltan dos, sí. ¿Quién le gustaría ayudar a su compañera Damaris? Tensión. No, no hay tensión. No, no hay tensión porque no hay ninguna cuerda o ningún hilo. ¿Alguien más? ¿Algún Valentina? Creo que fuerza en X y fuerza en Y. Correcto, Valentina. Ahí está. Esta fuerza que está aquí con un ángulo, la que está en negra, no me sirve. No me sirve. No puedo trabajar con ella. Tengo que trabajar con su componente en X. Fuerza en X, que es F coseno del ángulo. Y tengo que trabajar con su componente en Y. FY, que es F seno del ángulo. Ahí sí. Pero hay un error en este diagrama de cuerpo libre. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta cuál es ese error? Valentina. La fricción va a ocupar. Correcto. La fricción. Esta cosa se está moviendo hacia la derecha. Ustedes pueden ver la flecha, está moviéndose hacia la derecha. Y la fricción tiene la particularidad de que siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, la fricción va del lado izquierdo. La fricción es opuesta, la fricción no quiere que nos movamos. La fricción, que es igual a mu por la normal, está yendo hacia la izquierda. Muy bien, excelente, excelente Damaris, excelente Valentina, hemos hecho un buen diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, viene lo siguiente, las sumatorias en fuerzas. Sumatoria de fuerza en Y sigue siendo cero. Sigue siendo cero, ¿por qué? Porque esa cosa no salta. Simplemente. Simplemente. Pregunta, ¿qué fuerzas van hacia arriba y qué fuerzas van hacia abajo? Pregunta para ustedes. ¿Qué vectores de fuerza están yendo hacia arriba y qué vectores de fuerza están yendo hacia abajo? Vean el gráfico. Madeleine. Está la fuerza y la fuerza Y y hacia abajo está la presión. Yes. Eso es todo. Seno del ángulo menos el peso. Muy bien. Y esto es igual a 0. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. No. No. ¿Por qué? Porque eso se está moviendo. Masa por aceleración. Muy bien. Preguntas. ¿Qué fuerza tenemos en X y en qué dirección se está moviendo? ¿Qué fuerzas tenemos en X y en qué dirección se está moviendo? Solo hay que ver el diagrama. Doménica. Ok. ¿Es positiva o negativa? Correcto. F coseno del ángulo. Muy bien. ¿Estamos completos o falta una más?
Damaris. Falta la Y, F, seno de ángulo. Mira hacia dónde está apuntando. Está apuntando hacia arriba. Y hacia arriba son las Y. Y ya la puse. F seno del ángulo, ya la coloqué aquí. No puedo colocarla en otro. Hay que ver cuáles son, qué flechas, niños. Qué flechas están yendo horizontalmente. Horizontal por si acaso es acostado, si no se acuerdan. Y vertical es parado. Valentina. Escole, excelente. La fricción. La fricción y va en negativo porque está yendo hacia la izquierda. Habíamos dicho, todo lo que va arriba y a la derecha es positivo. Todo lo que va abajo y a la izquierda es negativo. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Sigamos desmenuzando esta fórmula. Fuerza por el coseno del ángulo. La fricción ya sabemos la fórmula. Es μ por n. Es igual a la masa por la aceleración. Ahora, yo quiero saber cuánto es la aceleración. Eso es lo que yo quiero saber. La aceleración. Ese es mi ideal. Así que esta masa que se está multiplicando la voy a pasar a dividir. Así que me quedaría que la aceleración es igual a la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento, se llama coeficiente de rozamiento por la normal, todo esto dividido para la masa. Muy bien, entonces yo ya tengo todo. Yo sé cuánto vale la fuerza, me lo da el ejercicio. Yo sé cuánto vale el ángulo, porque el ejercicio me da el ángulo. Y yo sé cuánto vale la masa, porque me lo da el ejercicio. Yo sé cuánto vale la μ, eso se llama μ, porque me lo da el ejercicio. Pero yo no sé cuánto vale la normal. Yo les pregunto, niños, ¿existe algún modo en el que yo pueda conseguir el valor de esa fuerza normal? ¿Existe algún lugar en el cual yo la pueda encontrar, esa fuerza normal? ¿Existe algún lugar? ¿Hay algún lugar de donde yo pueda sacar esa fuerza normal? Porque yo no la tengo, yo no sé cuánto vale ni... Pero hay algún lugar donde yo pueda conseguirla. ¿Sí o no? ¿Dónde está esta n en otra parte? ¿Dónde la puedo encontrar? Esta n. ¿Dónde rayos estará? ¿Ya la vieron? Aquí, por primera vez, me está empezando a servir el lado de las y. Hasta ahora con las y yo no había hecho nada, no me servía de nada, pero ahora me está sirviendo. Miren, aquí está la n, se las presento. Fuerza normal, fuerza normal. Entonces, tengo que despejar la n de acá. ¿Ok? Esto que está aquí restando pasará al otro lado a sumar. mg. Y esto que está sumando pasará al otro lado a restar. F seno del ángulo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la normal? La normal vale el peso menos la fuerza por el seno del ángulo. Y ahora sí, esto que está aquí, puedo reemplazarlo aquí. Espero que me estén siguiendo el ritmo, por favor.
Esto que es la normal, lo voy a meter aquí donde está la n. Por lo tanto, la aceleración sería la fuerza por el coseno del ángulo. ¿De dónde sale esto? Es la fuerza que está jalando, la componente que está jalando, ¿verdad? Ok, menos la fricción, mu por la normal. ¿Dónde está la normal? Está aquí. mg menos f seno del ángulo. Y todo esto dividido para la masa. Y esta sería la fórmula en este caso. Fíjense que es una fórmula bastante pesada. Y eso que no han visto cuando veamos poleas dobles. Ahí es mucho más larga, pero quiero ir poco a poco. Entonces, ¿qué hemos visto en este tercer caso? Hemos visto que cuando yo tengo una caja o un objeto y lo estoy jalando con un ángulo y hay fricción, esta es la manera como se resuelve. La clave está en, como lo voy a repetir 1000 veces más si tengo que hacerlo, el diagrama de cuerpo libre. Normal para arriba, peso para abajo, fricción que se opone al movimiento porque esta fuerza está yéndose hacia la derecha. Esto, como tiene un ángulo, tengo que borrarlo, tengo que olvidarme de usted para siempre. Y lo divido en dos, lo separo. Fuerza coseno, fuerza seno. Fuerza coseno, fuerza seno. Horizontal, vertical. Sumatoria de fuerza en Y, todo lo que es vertical, 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 vertical. Arriba, arriba, abajo. Positivo, positivo, negativo. Positivo, positivo, negativo. Acá, fuerzas sumatorias, masa por aceleración porque se está moviendo. Tengo dos, fuerza en X y la fricción. Fuerza en X y la fricción. La fricción es mu por n. Esta es la fórmula. Mu n. ¿Cuánto vale n? Aquí está, lo he despejado de aquí arriba. Y me queda de esta manera, esta fórmula bien bonita. Bien bonita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hemos visto solo la primera hoja que yo tenía planificada. Me falta la segunda hoja, que eso no sé cuándo lo veremos. Ok, entonces vamos a hacerlo ahora un ejercicio tomando en cuenta este último punto. Voy a dejarlo aquí un segundito para que lo puedan copiar mientras yo realizo el ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Dígame. No entendí muy bien. ¿Cómo transformo la N? La M. La N. La N. Estoy aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Normal. Fuerza normal aquí está. Va para arriba. Positiva. FY. F seno del ángulo. F seno del ángulo hacia arriba. Peso hacia abajo. Peso hacia abajo. Todo esto es igual a 0. Siempre. La caja no está saltando. Así que la caja en Y está quietita. Entonces, esto que está aquí sumando pasó al otro lado a restar. Aquí está. Esto pasó al otro lado a restar. Esto que está aquí restando pasó al otro lado a sumar. Y aquí está la n. N es igual al peso menos la fuerza seno del ángulo. La componente en Y. Componente en Y. Y ahora sí, esto es igual a n. N es esto. N es esto. N es esto. U por n. ¿Cuánto vale n? Sería U por lo que vale n. ¿Cuánto vale n? Esto que está aquí. mg, mg. Menos f seno del ángulo, menos f seno del ángulo. Y ahí quedó. Y ahí quedó.
Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, vamos a hacer este ejercicio y con este concluimos esta clase de física. Muy bien, les dejo un minutito para que puedan copiarlo mientras yo voy a ir un vaso de agua. Espero que estén copiando y espero que estén entendiendo honestamente, porque este tema, como ustedes pueden ver, tiene mucha tela donde cortar. Listo. Aquí me faltó una última cosita para que puedan añadirle. Es jalada a la derecha. Solo me faltó eso, nada más. Indicar hacia dónde les está jalando. Muy bien. Resolvamos este ejercicio. Paso número 1, hacer el dibujo. El dibujo es ya me atrevo a decir yo, el 40% del ejercicio. Una caja, ok, una caja. Obviamente esta caja no está en el aire, está acá. Y miren, dice, es jalada a la derecha con una fuerza de 15 newton. Gracias al cielo no me dicen que tiene un ángulo. No hay ángulo, si no me lo dijera el ejercicio. Entonces yo puedo asumir que es jalada horizontalmente. Por lo tanto, se nos simplifican algunos cálculos. ¿Verdad? Ojo, no, el ejercicio nunca me está diciendo hay un ángulo, así que simplemente es jalada horizontalmente. O en otras palabras, su ángulo es 0, si quieren ponerlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Esto mide 200 gramos. Atención, mucha atención a lo que voy a hacer ahorita. Así como nosotros no trabajamos ni en centímetros ni en kilómetros, nosotros no trabajamos en gramos. La unidad oficial de la física, el sistema estándar, son los kilogramos o los kilos. Entonces, ¿cómo yo paso de gramos a kilogramos? Simple. Simplemente divido para 1000. Divido para 1000 y esto me da en kilogramos. Por lo tanto, estos 200 gramos, ¿cuánto sería en kilogramos? Pregunta para ustedes, jóvenes, jóvenes.
Doménica. Hay que dividir, ¿verdad? Yes. Ya, sale 0,2. Correcto, 0,2 kilogramos. Muy bien, entonces, hagamos el diagrama del cuerpo libre. Tengo por un lado la fuerza que está aquí. Voy a llamarla simplemente fuerza F. Tengo la normal va para arriba. Tengo el peso va para abajo. Y yo sé que esto tiene fricción. Siempre que ustedes vean esta letrita U, ustedes sepan que hay fricción. Y la fricción obviamente va para el lado opuesto al movimiento. La fricción se opone al movimiento. Muy bien. Entonces, tengo que terminar rápido porque ya tengo que avanzar con matemáticas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Solo tengo dos fuerzas en Y. Normal arriba, peso abajo. Y esto es igual a 0. Repito, esta caja no está saltando. Sumatoria de fuerzas en Y siempre va a ser 0. Por ahora. Despejo la normal. Esto que está aquí restando pasa al otro lado a sumar. Y me queda que la normal es igual al peso. Muy bien. Siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Qué dos fuerzas tengo? Tengo esta fuerza que está aquí, que está yendo hacia la derecha positiva, y tengo la fricción, igual masa por aceleración. Muy bien. Finalmente, fuerza es igual, despejo la aceleración. Esta masa que está aquí sumando pasa, porque está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y me quedaría que la aceleración es igual a la fuerza menos la fricción dividido para la masa. Simplemente pasé a dividir esa masa. Simplemente hice eso. Nada más. Nada más. Ahora, fuerza. La fricción es μ por n. Esa es la fórmula de la fricción. Dividido para la masa. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Me voy acá. Ok, n vale masa por gravedad. Listo. N vale μ por masa por gravedad. Y todo esto dividido para la masa. Y ya tengo todo lo que necesito. Finalmente, la aceleración sería igual a la fuerza. La fuerza son 15 newtons. ¿De dónde salió este 15? Del ejercicio. Aquí lo dice, 15 newtons. Mu, ¿cuánto vale mu? Vale 0.45. ¿Cuánto vale la masa? 0.2. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.81. Todo esto dividido para la masa. ¿Cuánto vale la masa? 0.2. Finalmente hago ese cálculo en mi calculadora y me da 15 menos 0.45 por 0.2 por 9.81 dividido para 0.2. Pregunta, ¿cuánta aceleración les salió? ¿Cuánta aceleración les salió, niños?
Damaris. Bueno, a mí me salió 142. ¿Ya? ¿A alguien más le salió algo diferente? A ver, Allison. Correcto. Esa es la respuesta. 70.6 metros sobre segundos al cuadrado. Y hemos encontrado la aceleración, una aceleración bastante grande. 70.6 metros al cuadrado, bastantísimo, bastante. Y ahí quedó. Hemos resuelto el literal número 1. El literal número 1 literalmente es todo lo que necesitamos. Nada más. Nada más. El literal B y el C ya es tema que vimos el parcial pasado. Entonces dice, si se jala durante 5 segundos, es decir, el tiempo es igual a 5 segundos, la pregunta que se me hace es, ¿qué distancia va a recorrer? Ok, es decir, esta persona va a jalar. Ojo, recordemos una cosita. Originalmente esto está quieto. Su velocidad inicial es 0 como vimos al principio de la clase. ¿Verdad? Tengo que la velocidad inicial es 0. ¿Verdad? Esta persona va a jalarlo por un buen rato, 5 segundos, y después de esos 5 segundos yo quiero medir, ok, desde el punto de partida hasta después de esos 5 segundos, ¿qué distancia habrá recorrido? Esto se hace con las fórmulas de MRV. Y si ustedes no se las recuerdan, se las voy a recordar en este momento. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual 2 veces la aceleración por la distancia. Finalmente, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo quiero saber, ok, ¿qué distancia recorrió? Veo qué fórmula me sirve. La primera no me sirve porque tiene velocidad final. La segunda tampoco porque tiene velocidad final. La tercera es la correcta. Entonces, distancia va a ser velocidad inicial es 0 porque estuvo quieto. Se entiende que esto parte estando quieto. Así que, adiós. 1/2 de la aceleración, que es la que encontré, 70,6 por el tiempo al cuadrado, que son 5 segundos. Por lo tanto, la distancia que recorrió sería igual a 882.5 metros. Casi 1 kilómetro recorrió. Casi 1 kilómetro recorrió eso. Muy bien, ya tengo la distancia. Añado la distancia a lo que tengo. Yo sé que la distancia es de 882.5 metros. Esto es quimestre pasado. Esto espero que no se hayan olvidado tan fácil de esto. ¿Verdad? Literal B, completito. Literal C, velocidad final. Primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad inicial es 0. La aceleración es 70.6 y el tiempo fueron 5 segundos. Velocidad final
es igual a 70.6 por 5 es igual a 353 metros sobre segundos. Y ahí está. Eso sería todo este ejercicio. Miren cómo yo mezclé cinemática, quimestre pasado, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme con dinámica, con fuerza. Es decir, ahora ya no solo vamos a querer calcular qué tanto se mueve, sino la aceleración también la podremos calcular con la dinámica. Si esto no se entendió muy bien, pueden revisarlo nuevamente más despacio, porque si le meten cabeza sí lo van a entender. Todo tiene lógica en esto. Eso es lo bueno de estas cosas, que todo tiene mucha lógica. Lamentablemente no pude seguir, yo quería ver otras cositas del día de hoy, pero tal vez más tarde o después las podamos ver. Uy, creo que con esto tendré que simplificar algunas cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Nos quedan aún unos 10 minutos, pero tengo que ir a matemáticas. Entonces detengo la grabación